querido compañero? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí en la clase de formación cristiana. Vamos ahora para empezar nuestra clase. Cariñoso y bendito Señor, que tú moras en los cielos, te damos gracias porque una vez más estamos aquí en la clase virtual, Señor. Bendice aquí a nuestros amigos en el lugar donde se encuentren y siempre estés con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Estábamos hablando acerca de, tienes un mensaje la anterior semana, ¿no? La anterior clase. Ahora estamos con la conexión online. En esta cuarentena, por ejemplo, estamos ya utilizando más el internet y comunicándonos a través de varios métodos que tenemos dentro del internet. ¿Sabes? La conexión online también es eso, ¿no? Para poder conversar, comunicarnos con las personas. Y ¿sabes? Dentro de nuestro libro y dentro de la palabra de Dios encontramos varias personas o una persona que quiere conectarse en vía online, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién es? Es Dios, ¿no? ¿Y cómo nos podríamos comunicar online? Es a través de la oración, ¿no? A través de la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es conversar con Dios, poder conversar, charlar con Él. Y dentro de la iglesia generalmente nos muestran dos tipos, ¿no? Lo que es la oración y lo que es el rezo también, ¿no? O rezar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la oración es que tú puedes conversar con Dios, pero el rezar es cuando tú repites palabras, como un credo, por ejemplo, ¿no? Pero la Biblia, ¿cuál es lo que aconseja? ¿Rezar o orar? Lo que aconseja la palabra de Dios es la oración. ¿Por qué? Porque tú puedes expresar varias cosas, ¿no? Lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? Y puedes expresarlo de esa manera también, como un amigo, ¿no? Entonces, de esa manera. Según el filósofo Viktor Frankl, ¿no? Menciona de que el hombre necesita orar. ¿Por qué? Porque constantemente debería de estar, busca un ser humano a un ente superior, a un ente divino, dice, ¿no? Y inclusive, ¿cuál es la señal? Dice que nosotros como personas hablamos solas. Y generalmente eso se le llama el soliloquio, ¿no? Entonces, si una persona habla solo es porque necesita hablar con alguien. ¿Te das cuenta? Miren, te vamos a presentar en esta hora a lo que es 5 puntos por los cuales tú deberías de orar. ¿Sabes cuáles son? Primer punto, vamos por el primer punto. El primer punto dice que nosotros deberíamos de aprender qué es orar. ¿Tú sabes qué es orar? Ya habíamos mencionado anteriormente. Poder conversar con Dios, hablar, así como un amigo, así como tú hablas con un amigo, así también cuando tú le cuentas tus experiencias, tus sueños, tus metas, a veces tus problemas, ¿no? Cuando conversas con tu mejor amigo, así también deberíamos de conversar con Dios, porque Jesús recuerda que es nuestro mejor amigo también, ¿no? Aparte de eso, debemos tener el ejercicio de estar en la presencia de Dios. No solamente eso, sino también deberíamos tener una disciplina, ¿no? Cuando nosotros oramos, porque es una actividad de la vida religiosa también, ¿no? Y por último, deberíamos de tener un diálogo y conversación con Dios. ¿Te das cuenta, no? Aparte de eso, dice que nosotros deberíamos de hablar, como me han dicho, con Dios, como un amigo, contarle las experiencias. Segundo punto es lo que es entender los objetivos de la oración. Y dentro de los objetivos de la oración tenemos dos. El primero es mantener una relación con Dios, ¿no? Deberíamos de estar siempre, ¿no? Constantemente orando a Dios y, ¿no? De una manera apasionada, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único que te puede entender todos los problemas y te puede ayudar. Aparte de eso, nosotros deberíamos de siempre pedir y recibir cosas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7 y 8, ¿no? Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentre y el que llama se le abrirá, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios en Mateo, Dios mismo dice que nosotros pidamos, es que nosotros deberíamos de pedir. Pero eso, ojo, deberías pedir cosas que realmente necesitas, porque Dios siempre va a contestar las oraciones con un sí, con un no o con una espera, ¿no? Sí, porque realmente lo necesitas. No, porque tal vez no te conviene. Y una espera, porque tal vez no es el momento oportuno. ¿Te das cuenta, no?
tercer punto, vámonos directamente al tercer punto. El tercer punto va mencionando de que tenemos que tener la estructura de la oración. ¿Por qué? La estructura de la oración dice, ¿no?, que nosotros deberíamos de tener una adoración. El primer paso de la estructura, adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es cuando tú elogias a Dios, ¿no? Y dices, Dios, el Señor, creador del universo, ¿no? Un elogio que puedas dar a los atributos de Dios. Adoración. Luego, después de la adoración, tú tienes que pasar a la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es donde tú dices muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la vida, muchas gracias por la familia, muchas gracias, ¿no?, por este día, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, después de dar el elogio, tú das la gratitud. ¿Te das cuenta? Después de eso es la confesión. La tercera parte de la estructura de la oración. Porque cuando tú reconoces tus pecados, cuando tú reconoces que has errado y necesitas confesarlos a Dios. Y entonces ahí dices, Señor, perdóname porque he cometido este pecado o el otro pecado. Y tienes que decirlo específicamente, ¿no? Y por último es la petición. ¿Por qué la petición? Porque ahí tú expresas todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres de parte de Dios, en la cual quieres que te ayude. Entonces ahí, recordemos una vez, adoración, ¿no?, gratitud, confesión y petición. Son 4 puntos entonces ahí, ¿no? Vámonos al siguiente punto, que es lo que es el cuarto punto. Tú tienes que seguir las leyes de la oración, ¿no? Las leyes eficaces, ¿no? Primero, tienes que orar regularmente, ¿no? Tienes que orar también de forma privada, que es lo más recomendable, porque cuando tú oras de forma privada, expresas todo lo que tú sientes, ¿no? Tienes que ser con sinceridad, tienes que ser sincero y tienes que orar específicamente. Decir el pecado que has cometido y decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pecado has cometido? Y decirlo específicamente, ¿no? Y por último, lo que es el quinto paso es lo que es la cultura del hábito de orar. Tú tienes que hacer progresivamente las oraciones. Tú recuerdas que Daniel, por ejemplo, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, él oraba 3 veces al día. Jesús, cuando estuvo en este mundo, la palabra de Dios dice que oraba toda la noche, inclusive orando a Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo estuvo con él y pues ellos tuvieron poder para poder hacer grandes cosas, inclusive tener la protección de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos siempre oraban también, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todo el día tienes que orar, ¿no? Sino eso lo que quiere decir es que cada vez que tú te acuerdes, cada vez que tú necesites, deberías de orar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, la oración es importante, sí es importante, porque te acerca más a la presencia de Dios. ¿Está bien? Bien, para terminar, vamos a dar la evaluación. ¿Qué tienes que hacer? Hasta el día de hoy, lo que tú tienes que presentar es un mapa conceptual. ¿Sabes hacer mapas conceptuales? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces tienes que hacer un pequeño mapa conceptual en tu cuadernillo, sacarle una fotografía y enviarlo a mi WhatsApp personal, ya como las anteriores tareas también, ¿no? Entonces, esperamos que te haya gustado y también puedas repasar tu material también. ¿Está bien? Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.